Hablemos del teorema de Bayes. Un ejemplo en la vida real sería el de una fábrica de enlatados que produce 5.000 envases diarios y la máquina A produce 3.000 de estos envases, de los que el 2% son defectuosos, y la máquina B produce los 2.000 restantes, de los que se sabe que el 4% son defectuosos, y nos pide determinar la probabilidad de que el envase elegido al azar sea defectuoso, y si el envase seleccionado es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A y de la B? Entonces nos planteamos la problemática y pues seguido nos dirigimos a la solución. Y tenemos que A, la probabilidad de que el envase elegido al azar sea defectuoso, llamamos D al suceso seleccionar un envase defectuoso, y D por encima un guión al suceso seleccionar un envase defectuoso. Hacemos un diagrama de árbol, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Si nos dirigimos a la dirección A, que se representa la máquina A, tenemos que sobre la dirección un valor de 3/5, que significa 3.000 envases de 5.000 envases. Y si nos dirigimos al suceso B, tenemos 2/5, eso significa que son 2.000 envases de 5.000 envases. Bien, posteriormente de la rama A salen dos nodos más, que es una que representa el 2% de D y la otra representa el otro 96% de la probabilidad completa, que pues en porcentaje sabemos que va del 0 al 100, y pues esta representa a la D por encima de un guión, que sería el suceso de seleccionar un envase defectuoso. Y por lo consiguiente tenemos de la rama B que el 0,4% es el que se exige en el problema. Como vemos anteriormente, el 4% son defectuosos, y en el anterior nos dice que en la máquina A el 2% son defectuosos. Por lo tanto, si tenemos el 4%, prácticamente nos va a quedar el 98%. Y se trata de calcular la probabilidad total. Este se realiza con la probabilidad total porque tenemos que elegir un envase defectuoso. Entonces, si sumamos las ramas donde al final aparezca un bote defectuoso, la máquina A, el envase defectuoso, sería la probabilidad diferente de D, donde la probabilidad de A sea multiplicada por la probabilidad de D entre A. Por lo tanto, nos va a quedar que la probabilidad diferente de D sería 3/5 por 0,02, que sería el 12%. Y bien, sumamos las ramas donde al final nos aparezca un bote defectuoso, que pues si nos damos cuenta son las ramas de color rojo, y pues decimos que la máquina A, un envase defectuoso, sería la probabilidad A diferente de D, donde la probabilidad de A sea multiplicada por la probabilidad de D entre A. Esto nos da un resultado de que la probabilidad de A unión D, A diferente de D, sea igual a 3/5 multiplicado por el 2%, que esto nos daría 1,2% en probabilidad porcentual. Y si nos vamos a la máquina B, nos dice que el envase defectuoso sería la probabilidad de B diferente de D, donde la probabilidad de B sea multiplicada por la probabilidad de D entre B. Esto nos dice que sería 2/5 por el 4%, como anteriormente habíamos visto en la problemática. Entonces nos daría 1,6, y por lo consiguiente pues ponemos que la probabilidad de que el envase sea defectuoso, que es la probabilidad de D, es igual a la probabilidad de A diferente de D más la probabilidad de B diferente de D.
por lo que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de D entre A más la probabilidad de B por la probabilidad de D entre B. Esto quiere decir que va a ser los dos resultados sumados y nos debería dar 0.028, que pasado a probabilidad porcentual sería 2.8. Es lo mismo que sumemos 1.2 más 1.6, como anteriormente lo comentamos. Posteriormente nos toca resolver el inciso B, que dice que si el envase seleccionado es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A y de la B? Entonces nos vamos a aplicar el teorema de Bayes y nos dice que el teorema de Bayes, sabiendo que el envase seleccionado ha sido defectuoso, o sea, ya sacamos la probabilidad de que el envase sea defectuoso, nos relacionamos con la rama que nos piden con respecto a la probabilidad total. Eso quiere decir que la probabilidad de que provenga de la máquina A es la probabilidad de A diferente de D, donde la probabilidad diferente de D sea dividida entre la probabilidad de que el envase sea defectuoso. Entonces tenemos que es 0.012 entre 0.28, que es la probabilidad total. Si bien el resultado era 0.028, o sea 2.8, entonces aplicamos el teorema de Bayes para la resolución del inciso B y nos dice que el teorema de Bayes, sabiendo que el envase seleccionado ha sido defectuoso, relacionamos la rama que nos piden con respecto a la probabilidad total. Eso quiere decir que la probabilidad de que provenga de la máquina A, que es formulada por la probabilidad A diferente entre D, pero la probabilidad de A entre D, sea igual a la probabilidad de A diferente de entre la probabilidad de D. Eso quiere decir que va a ser 0.012, que fue la probabilidad de que el envase sea defectuoso, entre la probabilidad total de ambos eventos, que era 0.028, 0,028, y nos deberá arrojar un resultado de un 42.86. Esa sería la probabilidad de la máquina A, que sea la probabilidad de que provenga un envase defectuoso de la máquina A. Y pues nos vamos al siguiente punto, donde la probabilidad de que provenga de la máquina B sería la probabilidad de B entre D, que sería igual a la probabilidad de B diferente de D entre la probabilidad total de D. Eso quiere decir que anteriormente teníamos que era 0,016 y pues lo planteamos en la probabilidad B diferente de D entre la probabilidad total de D, que sería 0,028, y esto nos arrojaría un resultado de 57.14%. Si bien el teorema de Bayes se aplica dado a que si tenemos un problema y un evento ya ocurrió, este nos podría prevenir de sucesos en donde tengamos que verificar o descubrir de dónde viene el suceso. Pues eso es todo. Soy Isaí González. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.